En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Inconfundible música para comenzar un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, así también con la nueva app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, señor Luis Fraile? Usted que hace posible esta transmisión. Fíjese que, bueno, por supuesto acá en Santiago somos 92.1, pero si usted va para San Fernando, somos 99.1. Si va para Talca, somos 94.5. Si va a Temuco, somos 113.9. Y la radio también se ve, Lucho Fraile, canal 182 en Zapping TV, así también en Radio Agricultura TV y en nuestro YouTube Live. Vía Zoom, yo decía Talca y hacía acento también en Temuco, porque dos diputados. Voy a partir con aquí, si usted está siguiendo la transmisión de Radio Agricultura TV, con quien aparece en la pantalla de abajo. Jorge Guzmán, diputado por Talca, Evópoli, bienvenido a Chile Público. Muchas gracias, Jorge. Muchos saludos desde el Maule, desde Talca estamos conectados en este minuto. Eso, desde el Maule, desde la Araucanía, no sé si Temuco, el diputado Schubert, independiente de en la bancada republicana, también diputado, gracias por estar hoy día acá en Chile Público. Muchas gracias, sí, desde Temuco, muchas gracias. Desde Temuco. Y aquí en estudio, vistiendo camisa blanca, no había estado antes en el Chile Público, le aprovechamos también de dar la bienvenida, presidente de Patria Progresista, bienvenido Ignacio Bustos. Gracias, Jorge. Feliz de estar con ustedes en este ola de calor y saludar, por supuesto, a los honorables diputados Schubert y Guzmán. Oye, sí, es una... ¿Cómo está la cosa en Talca, diputado Guzmán, con el calor? Altas temperaturas, aquí estamos sobre los 32, 33 grados y en ascenso constante, y lo que es más preocupante es que se dan las condiciones idóneas para que se generen incendios forestales, así que la verdad que muy preocupado y muy atento a ese tan temido 30-30-30, que es cuando la temperatura está por sobre los 30 grados, la velocidad del viento sobre los 30 kilómetros por hora, y la humedad también bajo un 30%. Eso es muy propicio para la generación de incendios, así que muy atento y haciendo el llamado a la gente a cuidar nuestros bosques, cuidar nuestra región del Maule y en general a cuidar el país. Hoy no sabía eso del 30-30-30, el diputado Guzmán siempre nos sorprende. Y en Temuco, diputado Schubert, ¿cómo está la cosa? ¿Llegó el Puelche? ¿Todavía no llega el Puelche? Mire, según internet hay 29 agradables grados, así que aquí estamos. Para nosotros eso es calor, pero rico. Pero sí tenemos hartos incendios que están ocurriendo en paralelo, algunos en control, otros ahí. Entonces ya es preocupante porque también hay viento y una brisa tibia. Así que ayer tuvimos también temperaturas más altas. Bien es cierto, yo llegué después, pero habían tenido creo que 32 ayer. Así que sí, estamos preocupados. La verdad es que es preocupante en nuestra zona de difícil acceso, caminos no buenos siempre, y estos ataques además intencionales, ¿no es cierto?, mezclados con el terrorismo. Así que la verdad es que muy preocupados y esperamos que este año tengamos menos incendios que el año pasado. Oye, nosotros acá, bueno, en estudio estamos fresquitos, sí, con el presidente de Patria Progresista, Ignacio Bustos, pero vino en metro, vino en auto. Metro, caluroso. Estaba caluroso. duro. No, 35 seguro. Pero bueno, en esta época del año anda mucho menos gente en el metro, así que es un poquito menos terrible. Sí. Ya, vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero que conversemos tiene que ver con este horrendo crimen, ¿no es cierto?, que ocurrió estos días a propósito de estas dos personas asesinadas. Venían de Lovalledor, fueron asesinadas en O'Higgins, en la ruta de la fruta. Estos días fue además la formalización de los culpables. Ya habían entregado incluso la mochila a estos agricultores, así todos los balearon.
Y además, claro, produjo todo un debate. El ministro de Agricultura, en algunos años, incluso panelista de este programa un tiempo, se mostró en contra de la presencia de militares en las calles. La mayoría de los alcaldes de O'Higgins empezó a pedir militares en las calles nuevamente. Está el diputado Schubert, ¿no es cierto? Ya no sé en qué estado de excepción renovaron no sé si fue esta semana o la anterior, ya perdí yo creo que se perdió El lunes. cuenta. ¿El lunes? Sí, el lunes. ¿En qué número vamos? Más o menos. Mire, no recuerdo. Creo que íbamos en el 30 y algo. En el 30 Creo que ya. estamos sobre el 40 ya. Sobre Sí, el 40, ya, pasamos el 40. Y creo que Entonces, estábamos en 36 la última vez que conté, o 38, no estaba seguro. Pero sí, ya entonces, llevamos más de 2 años. preguntarle a los tres por la presencia de militares en las calles. Diputados del Partido Socialista hablan de que se genere una policía militar, también que pueda atender estos casos puntuales o lo que está pasando en nuestras poblaciones a propósito también del narcotráfico, del enfrentamiento que están teniendo distintas bandas, al parecer. Porque cuando alguien se está cortando el pelo en una barbería y entran 5 gallos y le meten 20 balazos, eso claramente no es un asalto. Entonces, y de esos casos estamos observando además muchísimo. Entonces, preguntarle a los tres por la evaluación de la presencia de militares en el espacio público, haciendo la distinción entre a lo mejor lo que puede ocurrir en Araucanía, que es más rural, que son caminos, que además son grupos a los que se enfrentan, en mi opinión, además, con actividades terroristas, a lo que puede ser en una población, a lo que puede ser en una carretera, a lo que puede hacer respecto a la infraestructura crítica también, que tanto se conversa. Parto con usted a propósito de su estado de excepción en la región, diputado Chu. Bueno, yo creo que claramente es algo no deseable, ¿verdad? El ejército debería estar en el regimiento, pero ya lo tenemos, que está en la zona norte, ampliamente ya hace varios meses establecido allá, y también en la macrozona sur. Está la Armada en el Biobío y el ejército en la Araucanía, y la Fuerza Aérea también en parte de la Araucanía. La verdad es que eso claramente no es deseable, por supuesto que no. Los militares y las Fuerzas Armadas tienen una forma distinta. Ellos no son policías, no tienen actividades de policía, sino que ellos son militares y cargan armas, ¿verdad?, para dispararlas. El policía tiene otra finalidad de prevenir, de investigar también y de actuar de manera inmediata ante la comisión de delitos. No es la misma función. Por lo tanto, no es deseable. No es deseable que estén en la Araucanía, no es deseable que estén en la frontera norte tampoco, y tampoco es deseable que estén en la región metropolitana o en algunas ciudades del país. Pero creo sí que estamos en una situación tan dramática que tenemos que ponernos creativos y tenemos que empezar a buscar la forma a través de la cual el Estado, a través de la fuerza legítimamente organizada y dirigida, pueda defender a la población de esta ola de delincuencia que ya es como una frase que pierde sentido decir que está desatada, pero que está desatada, donde la gente está cambiando sus conductas y sus comportamientos, donde el temor es generalizado y donde en un alto porcentaje la ciudadanía considera que la principal preocupación para poder luego ocuparnos de las otras cosas tiene que ver con la seguridad. Entonces ahí sí, yo creo que tenemos que empezar a analizar qué hacer, como se hizo con la Araucanía, como se hizo en el norte con infraestructura crítica, y vemos que la sociedad civil está sobrepasada en la región metropolitana porque la autoridad civil no sabe qué hacer, no ha logrado controlar esto que va increciendo. Y también las fuerzas policiales habituales, es decir, la PDI y Carabineros, tampoco logra obtener el control total en ciertas porciones y en ciertos lugares. Obviamente esto no es generalizado, no es en todo el país, no es en cada comuna ni en cada lugar de las comunas, pero sí hay ciertos lugares y ciertas poblaciones donde el lumpen, el crimen organizado y el narcotráfico se tiene tomada parte. Entonces aquí yo sí creo que tenemos que empezar a analizar distintas vías porque lo que se ha hecho hasta hoy día no está resultando, y en esa opción no deseable creo que tenemos que abrirnos a ver la posibilidad de que pueda existir la presencia de uniformados, ya sea por infraestructura crítica o por estado de excepción, porque de otra forma no sería posible legal y constitucionalmente, que puedan intervenir, pero yo sí creo que es distinto, y usted lo señalaba, es muy distinto enfrentarse a bandas terroristas o a terrorismo en zonas rurales que en la ciudad. El ejército yo creo que no está en principio preparado para actuar en la ciudad, pero dadas las circunstancias, yo creo que vamos a tener que ver la posibilidad de que ellos puedan actuar de manera muy quirúrgica en lugares muy específicos
y con una misión muy específica y acotada en el tiempo. Me explico. Tal vez una solución podría ser que, por ejemplo, el ejército vaya a ciertos lugares, a ciertas poblaciones, pueda acercar y brindar seguridad y respaldo para que las fuerzas policiales puedan ingresar a esos lugares, ahora sí con un contingente del ejército afuera, esperando, protegiendo, y que ellos puedan en un plazo acotadísimo de algunos días, por ejemplo, con una misión específica de desbaratar y descabezar determinadas bandas que están identificadas, pero que no se pueden capturar debido a que tienen una mayor fuerza que las fuerzas policiales actuales. Entonces, creo que no es deseable, repito eso, pero si lo hiciéramos de una manera tan quirúrgica y tan específica, creo que va siendo necesario. Por último, sí tener en cuenta una cosa. Si nosotros llevamos esta vez a las Fuerzas Armadas a que ingresen a las ciudades, a las poblaciones, con su armamento de guerra, es para que eventualmente hagan uso del armamento de guerra. O sea, luego no sorprendernos, porque si la sociedad civil no es capaz de brindar seguridad y la autoridad no es capaz de brindar seguridad y recurrimos a las Fuerzas Armadas, es precisamente porque ellos poseen una fuerza en las armas que no posee carabineros, que no posee la sociedad civil y que la eventualidad de que la ocupen es cierta. Por lo tanto, las reglas del uso de la fuerza deben ser claras y todo, como digo, muy acotado. Diputado Guzmán, ¿usted se imagina una patrulla militar cautelando, por ejemplo, las calles de Talca? A ver, es lamentable, Jorge, que la excepcionalidad se haya transformado en la regla general. Al inicio conversábamos cuántas veces hemos renovado los estados de excepción constitucional en la macrozona sur y también en el resguardo de frontera en la zona norte. Y la verdad que nos pasamos el año completo regularizando o normalizando la excepcionalidad, pero yo me pregunto, bueno, ¿qué medidas permanentes hemos tomado o ha tomado el Estado para enfrentar al crimen organizado, enfrentar la delincuencia, enfrentar el narcotráfico? ¿Cómo nos hemos hecho cargo, en definitiva, de que la normalidad sea la seguridad de las personas y no esta excepcionalidad que es tener a las Fuerzas Armadas desplegadas dentro del territorio? Yo comparto con aquellos que dicen hay que tomar medidas extraordinarias, pero ¿cuáles son las medidas extraordinarias? Mira, macrozona norte, supuestamente tenemos un estado de resguardo de frontera por parte de las Fuerzas Armadas, pero no se ha reducido significativamente el ingreso de migrantes irregulares al país. Y lo que es peor, son esos migrantes irregulares los que en gran medida están cometiendo delitos en Chile. Y yo no me imagino, respondiendo a tu pregunta, Jorge, transitando por Talca con presencia de militares permanentemente en las calles. Tampoco lo imagino en la región metropolitana, porque los militares, las Fuerzas Armadas, no están para cumplir labores de orden público. Quienes sí están para cumplir labores de orden público son nuestras policías, son carabineros, son las policías de investigaciones, a quien tenemos que entregarle las herramientas suficientes para poder enfrentar a la ola de delincuencia que tenemos en el país. Te escuchaba al inicio esta propuesta que han hecho algunos personeros del Partido Socialista respecto a la creación de una policía militar. Yo creo que es el minuto de hablar de estos temas, hablar cómo reforzamos nuestra institucionalidad, porque claramente tenemos un espacio importante entre la labor que cumple Carabineros desde la perspectiva más bien preventiva, investigativa de los delitos, y lo que hacen las Fuerzas Armadas, que es reaccionar a excepciones constitucionales dentro del país. Pero en el centro, en el medio de eso, ¿qué hay? Yo creo que efectivamente, lo dijo la ministra Toá cuando aprobamos la posibilidad de que los militares resguardaran frontera, que iban a evaluar la posibilidad de tener una policía de frontera, especializada, específica para el resguardo de fronteras en Chile. Y yo lo creo necesario. También creo que hay que dar un paso más allá de los delincuentes. Nosotros reaccionamos a la acción delincuencial. ¿Cuándo enfrentamos al narcotráfico? ¿Cuándo enfrentamos al crimen organizado? ¿Y cuándo dejamos de normalizar lo que está pasando en el país? A mí me parece sorprendente que hoy día encontremos casas de tortura en Chile. Casas de tortura donde una banda criminal, para poder apoderarse de un negocio ilícito, torturaba a los que estaban enfrentándolo a ellos, dentro de un sistema democrático. Yo creo que eso no podemos normalizarlo y pareciera que se ha normalizado en Chile. Todos los días aparecen personas muertas, todos los días aparecen a la orilla de la carretera, se le han sacado sus huellas dactilares para no identificarlo, todos los días hay balaceras. Hoy día, este año, partimos con muchos muertos, niños que han sido fallecidos en ataques de bala en poblaciones, etcétera. Entonces, de verdad que esto no lo podemos normalizar. Y tomar medidas extraordinarias, a mi parecer, tienen que ser de la mano de la institucionalidad que tenemos vigente y quizás la creación de instituciones nuevas. Pero el militarizar y hacer la regla general o la normalidad, tener a los militares distribuidos en el país, creo que no es lo correcto. Creo que llevar nuestra democracia al límite y la verdad yo preferiría potenciar a las instituciones que tenemos y avanzar en aquellas que podamos avanzar. Por ejemplo, inteligencia todavía es una ley que está durmiendo en el país y que no ha avanzado significativamente.
¿Qué le queda por hacer a este gobierno, Ignacio Bustos, entendiendo que hay una situación de seguridad bastante crítica? Y claro, siempre en medio de las crisis, las personas sugieren de distintas medidas. Probablemente la medida más de fuerza y la que esté más a la mano tiene que ver con los militares en las calles. Pero hay varios ejemplos, especialmente en América Latina, de militares en poblaciones o Sí, por favelas. supuesto. Y eso no ha sido necesariamente una solución, por lo menos en el largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero, yo creo que este gobierno ya cumple 2 años. O sea, Así es, el 11 de marzo, estamos de a casi poquito. en la mitad del partido y la verdad que los avances o las medidas que vayan dirigidas a contener la pandemia de inseguridad que vive nuestro país no son tan efectivas. Ayer, creo, Mario Desbordes, exministro, ¿no es cierto?, de Defensa, planteaba que el subsecretario Monsalve va en la línea correcta. Sí, pero en la línea correcta, después de 2 años de gobierno, en los que 9 de cada 10 chilenos siguen teniendo miedo de salir a la calle. Lo decía, creo que el diputado Schubert. Hemos cambiado nuestras formas de vida. Las personas ya no salen hasta tan tarde en la noche. Yo vivo en el centro de Santiago, la verdad que trato de acortar lo que más puedo mi jornada para no llegar tarde al centro de Santiago porque hay momentos de inseguridad. Entonces, creo que efectivamente el gobierno tiene que derrotar algunos tabúes que creo no se ha enfrentado de buena manera. Por ejemplo, la izquierda tiene un debate muy importante en materia del orden y del control de los territorios. Si el narcotráfico, el crimen organizado, que hoy día es una de las principales amenazas desde el punto de vista de la delincuencia, se fortalece donde no está el Estado. Hoy día tenemos un problema con la dotación de carabineros, tenemos un problema con los recursos materiales, con la infraestructura, con los recursos financieros con los que cuenta la policía de carabineros para poder enfrentar el narcotráfico. Hay una diferencia notoria en cuanto al armamento que puede ocupar un narcotraficante en el norte del país, en la región metropolitana, en la Araucanía o en la región del Maule. Entonces, tenemos contingentes, tenemos funcionarios del Estado que tienen armamento para poder enfrentar a bandas del crimen organizado que tienen poder de fuego. Sí. ¿Dónde están? En el ejército, por ejemplo. Sí. Tenemos que, como Estado, Antes como estuvieron en sociedad. gendarmería, un sector Sí. decidió votar que no portaran armas. Ahora entiendo que se está debatiendo que cadetes de carabineros puedan también portar armas. ¿Hay un sesgo a lo mejor también ideológico de parte de un sector No, de yo la creo que no izquierda? es ideológico. Yo creo que es un sesgo de historia. Chile tiene un trauma Mm. con el armamento, ¿no es cierto?, en manos de funcionarios del Estado, producto de la dictadura militar, pero hay una izquierda que tiene que comprender que esos procesos tienen que avanzar, que tenemos que cerrar ciertos debates para abrir otros, y hoy día el debate no es respecto a los traumas que podemos heredar del pasado. Hoy día el debate es cómo podemos evitar que un niño en una población de Chile no tenga un trauma futuro producto de que un narcotraficante mató a un amigo, que un narcotraficante mató a un hermano, que un narcotraficante mató a su papá. Esos son los traumas futuros que tenemos que evitar. Si la izquierda, ¿no es cierto?, que es el domicilio en el que yo me encuentro, ¿no es cierto?, y diferente tal vez a los diputados, cree en una esperanza, en un país más justo, un país más igualitario, bueno, hay ciertas garantías, ciertos derechos como la libertad, que tienen que ser primordiales. Y en la medida que no haya seguridad en los barrios, no va a haber libertad, no va a haber progreso, no va a haber capacidad de construir un Chile que sea más igualitario. Diputado Schubert, tenemos presencia militar, usted hacía un poco de historia, ¿no es cierto?, más de 40 renovaciones en la Araucanía, enfrentando a grupos terroristas, etcétera, etcétera. Pero claro, es distinto a lo que planteaba el diputado Guzmán, a lo mejor paseando por las calles de Talca o paseando por las calles, a propósito que ahora es verano, por las calles de Pucón, o Villarrica. ¿Es posible aquello? ¿Estamos en ese momento o todavía no llegamos a ese momento? Bueno, yo repito lo que señalé recién, no es deseable. No es deseable tenerlos en la Araucanía, pero los tenemos en la Araucanía. Y tampoco es una solución en sí misma, nunca lo ha sido. Es simplemente un mecanismo adicional para permitir controlar de alguna forma esta violencia. Es una presencia necesaria. Hoy día estamos en época de cosecha y en la cosecha en la Araucanía se hace con tanquetas militares al lado. Esa es nuestra realidad. Entonces, claramente no es deseable, pero es la realidad. Si no estuviera el ejército desplegado en la región de la Araucanía, ¿cuántos más atentados tendríamos de los que tenemos hoy día? Esa es la pregunta. Entonces, como decía recién Ignacio,
hay que velar y buscar todos los mecanismos para que los niños no sigan siendo baleados en sus autos, en sus casas, como está ocurriendo hoy día, de manera dramática. Es indeseable tener al ejército desplegado en las ciudades, pero también es indeseable el vivir la vida que estamos viviendo en muchas partes de Chile. Y claro, no es en todos los lugares, pero hay varias porciones de nuestro país donde el Estado no está siendo capaz de brindar seguridad. Entonces, yo insisto, hay mecanismos, se puede mejorar. Una de las cosas es, por supuesto, poder tener protección y control en las fronteras. Eso es indispensable. Es de alguna forma cerrar la llave del grifo. Estamos poniendo paños para secar el agua que cae, pero no hemos cerrado del todo el grifo. Si nosotros logramos controlar efectivamente nuestras fronteras, vamos a solucionar parte importante de nuestro problema. Luego, si logramos expulsar a todos los que están indocumentados y que son personas violentas y con antecedentes, también vamos a mejorar la seguridad de nuestro país. Para eso, nosotros tenemos una propuesta. Hoy día Carabineros es quien custodia nuestras fronteras. Carabineros tiene labores de policía. Carabineros son necesarios e indispensables en las ciudades y tenemos un problema de falta de carabineros, tanto que ustedes estaban mencionando que hoy día los que están en la escuela ya podrían portar y eventualmente utilizar sus armas, aún no habiendo terminado su capacitación. ¿Por qué? Porque faltan carabineros que puedan estar en la calle. Si nosotros liberamos a los carabineros del cuidado permanente de las fronteras y establecemos que ahora ese cuidado lo va a realizar no una instancia nueva, no una entidad distinta, sino que el Ejército de Chile, que está para defender nuestro territorio nacional, que tiene conocimiento en porte y uso de armas y que claramente va a ser una barrera distinta a una policial al otro lado de la frontera, si alguien cruza hacia Chile, podríamos entonces tener más carabineros disponibles en las calles y tener a los profesionales del porte de armas pesada, ¿no es cierto?, como es el ejército. Por muy bien que lo haga Carabineros hoy día en la frontera, el ejército entonces podría abocarse a eso para dejar a Carabineros disponible para la ciudadanía. Esa es una reforma en la que estamos trabajando y que la vamos a plantear al gobierno, porque creemos que es una buena herramienta y que eso podría ser. Ahora, hoy día tenemos desplegado el ejército en muchas partes, se está hablando de aún desplegarlo más en la región metropolitana, pero en una condición normal o habitual, perfectamente bien es una labor que podría desempeñar el ejército de Chile. Entonces, efectivamente, no es deseable, pero creo que estamos en un punto tal donde tenemos que ponernos creativos y empezar a hacer cosas que no nos parecen del todo lo mejor o deseable, pero que hay que contener y dar una respuesta. A mí me preocupa mucho la actitud del gobierno y del presidente de la República volviendo a sus vacaciones. O sea, en medio de esta crisis dramática, tremenda, terrible, de las monjitas, de los dos agricultores, de los niños baleados, el presidente no se refiere, no llegó a hacerse cargo, no llamó al COSENA, no llamó a sus ministros, no citó a una reunión de emergencia en La Moneda. No, se fue a hablar de las caletas con identidad de género. Entonces, esa desconexión, ¿qué quiere decir? Que no le importa, quiere decir que no lo entiende, quiere decir que le da lo mismo, quiere decir que cree que es más importante la identidad de género en las caletas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, la realidad es tan brutal que a mí me preocupa por sobremanera la reacción de quién es el mandatario, el primer mandatario. Diputado Guzmán, el gobierno siempre exhibe que se han aprobado bajo su mandato la mayor cantidad de proyectos de ley en materia de prevención del delito o de subir condenas o de nuevos delitos. Yo sé que usted me va a decir, sí, pero ellos antes no los votaron en contra. Sí, es verdad. Y incluso ahora muchos diputados oficialistas también votaron en contra y terminaron aprobándose con hartos votos o casi o todos los votos de Chile Vamos y Republicano, es cierto. Pero si vamos a lo concreto, efectivamente se aprobó una batería importante en materia legislativa de lucha contra el crimen. También siempre uno dice, oye, pero si el gobierno y la puerta giratoria y el sistema judicial. Pero lo cierto es que tenemos una de las tasas más altas de personas privadas de libertad. En Chile hay más de 55.000 personas privadas de libertad. Y además, un uso incluso excesivo a veces de la prisión preventiva. Que supuestamente cuando uno le dan prisión preventiva es porque es un peligro para la sociedad, y donde más personas hay con prisión preventiva también es en Chile. Entonces uno diría, a lo mejor la mano no es tan blanda al final del día. A ver, varias cosas, Jorge. Primero, el problema de la delincuencia y el problema de la seguridad que estamos viviendo y que están viviendo los chilenos día a día es un problema presente. Yo no hablo de problema futuro, esto lo están viviendo hoy día las personas. Ya tenemos niños, jóvenes que están condenados a un futuro complejo producto del vínculo con el narcotráfico y la delincuencia y cómo han perdido libertades en sus sectores. Sí puedo compartir que en esta administración se han sacado adelante muchas leyes en materia de seguridad.
pero no se han sacado gracias al impulso, a la gestión del gobierno o del oficialismo. Se han sacado incluso, esta frase no es mía, pero por ahí lo dijo un parlamentario, a pesar del oficialismo. Porque ¿cuáles son las leyes más significativas en materia de seguridad que hemos sacado en estos últimos años? Y ahí Estefan me puede ayudar. Creo que la ley Nain Retamal, ley que el gobierno no quería aprobar, no quería impulsar, y que fue lamentablemente por el fallecimiento de un carabinero que se vio obligado a promulgarla el presidente Boric. De lo contrario, esa ley iban a vetarla o la iban a llevar al Tribunal Constitucional. Ley de usurpaciones, que también la logramos sacar a pesar del gobierno. Ley de robo de leña, que también fue una de las leyes que el gobierno no quiso tramitar antes, pero ahora sí logramos sacarla adelante. Son, yo creo que, las tres leyes más significativas en materia de seguridad. Y en materia de prisión preventiva, también sacamos una ley bien importante que cambió este paradigma absolutamente garantista del uso de la prisión preventiva, que, si bien es cierto, se aplica en Chile, pero ojo, hoy día veíamos una persona que tenía más de 54 detenciones y seguía circulando en la calle y cometiendo delitos. Entonces, ¿cuál fue la lógica de la ley que cambió? Es que cuando se haga con porte de uso de armas, cuando se haga en pandilla, o cuando la persona ya haya sido objeto de una prisión preventiva previa en menos de un año, tenga la obligación de tener una prisión efectiva. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí el problema es más amplio, más de fondo, no es necesariamente el gobierno. ¿Estamos logrando la reinserción social de las personas que son condenadas en Chile? El fin de la sanción penal son dos. Uno, sancionar la comisión de un delito, sancionar a la persona que comete un delito, pero dos, es que esa persona que cometió un delito se reinserte a la sociedad. Y claramente, con el sistema penitenciario actual en nuestro país, no tenemos ni una posibilidad de generar reinserción social. Al contrario, el gallo que entra a la cárcel sale después integrando una organización criminal o sale listo para poder seguir cometiendo delitos. Entonces, este es un círculo que no está funcionando. Y por eso yo creo que las medidas de seguridad, comparto, que tienen que ser extraordinarias. Comparto que hoy día, por ejemplo, en la macrozona sur, la presencia de los militares se hace necesaria, pero lo que no comparto es que la excepcionalidad se convierta en la regla general. Y para evitar que la excepcionalidad se convierta en la regla general, hay que tomar medidas contundentes y de fondo, medidas que garanticen seguridad. Y es ahí donde yo no comparto con lo dicho por Mario Desbordes, que el camino que ha tomado el gobierno ha sido el camino correcto. Porque el camino que ha tomado el ministro González, perdón, el subsecretario González, ha sido permanentemente restarle gravedad a los temas. Primero dijo, aquí no hay crimen organizado. Después salió a reconocer que habían hecho aislados del Tren de Aragua. Hoy día estamos viendo casas de tortura y una organización criminal totalmente instalada en Chile. Entonces, yo no comparto que lo que ha hecho el gobierno ha sido realmente lo suficiente para enfrentar esta crisis de seguridad. Convocaron, y con esto cierro para no tomarme todo el tiempo, pero convocaron en su minuto una mesa de seguridad que me tocó integrar y donde vi una falta de voluntad increíble en avanzar en temas de seguridad. Si a nosotros nos convocan, y estoy seguro que Estefan en su partido y el resto de los partidos del Congreso nos convocan a una mesa seria, con medidas contundentes, con recursos, con cambios a la logística de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar el narcotráfico, y con medidas a corto, mediano y largo plazo, como puede ser el trabajo en reinserción penal, estoy seguro que podríamos sacar un gran acuerdo en materia de seguridad y que todos los sectores políticos vamos a estar disponibles. Pero tiene que ser serio, tiene que ser responsable y tiene que existir voluntad. Ignacio, tú decías, la izquierda tiene cierto nivel de trauma, ¿no es cierto? Fue ese mismo Estado en que en algún momento, empuñando precisamente las armas, los persiguió. Pero hoy en día estamos en un momento distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tendería a pensar que, claro, sobre todo esta generación, que no fue la generación que fue perseguida por la dictadura, uno, a lo mejor, claro, lo podría, a propósito de lo que también espero que alcancemos a hablar, de la generación de Ricardo Lago, uno lo podría entender más. Entonces, a veces también uno cree, esto tiene que ver efectivamente con cierto trauma ideológico o tiene que ver con derechamente ineficiencia, tiene que ver derechamente con hacer las cosas mal, con hacer las cosas a medias. Todas las anteriores, pero ser. a eso yo le sumo el desconocimiento. Yo creo que acá hay un debate de fondo y tiene que ver con el no conocer la realidad del Chile profundo, o creer que conoces una meridiana parte de la realidad y que esa es la realidad absoluta. Creo que la generación que nos gobierna mayoritariamente, que son, ¿no es cierto?, personas entre 35 y 40 años, cumplen con un determinado perfil sociocultural, económico y de trayectoria política también, que genera un velo de conocimiento y que, por supuesto, eso genera abordar este tipo de problemáticas con una mirada distinta.
tengo la sensación y la esperanza que en estos 2 años que al presidente, a los ministros, a los subsecretarios, a los mandos medios de la administración del Estado, que les ha tocado reconocer y caminar por el Chile profundo, se hayan dado cuenta cuál es la verdadera realidad que vive la mayoría de las personas en este país. El problema no es tal vez que uno va a salir de una discoteca y te puede pasar algo, siempre ha sido así un poco. El problema es que hay proyectos de vida, hay familias completas que en muchos lugares de este país, en las distintas regiones, en el norte, en el sur, acá en la región metropolitana, que no ven una salida para sus hijos que no sea la delincuencia. O tienen el temor que sus hijos sean cooptados por una banda criminal. Hace 2 o 3 semanas atrás estuve en Lampa conversando con una amiga, una vecina militante de nuestro partido, y nos decía, oye, pero es que a mi hijo que tiene 12 años ya le vinieron a ofrecer que se robara una camioneta para venderla por 200 lucas. O sea, hoy día el crimen organizado, las bandas de delincuentes, están corrompiendo a menores que tienen 12 años para que se incorporen en bandas delictuales. Y eso es una cuestión que no es que haya descubierto yo algo tan, ¿no es cierto?, nuevo, innovador. No, es la realidad de nuestro país hace mucho rato. El problema es que hay una clase dirigencial que no conoce esta realidad, que la obvia y que construye políticas públicas muchas veces obviando esa realidad o toma una postura política. Creo que el diputado Schubert hablaba de la voluntad. La voluntad está guiada también por una convicción, y la convicción viene del conocimiento y del descubrimiento de una realidad. Por tanto, creo que a todo lo que tú dijiste, Jorge, incapacidad... Hay ciertas caricaturas también que se dan políticamente. O sea, en general, por ahí las personas perciben a la derecha relacionada al crecimiento económico, Sí. a una mano más dura, Sí. y por ahí a la izquierda preocupada de los derechos humanos, progreso, de la la igualdad. cultura, Claro, claro. de la igualdad, y a lo mejor con una mano más blanda. Sí, pero no puede ser así nomás. O sea, hoy día estamos en un momento en el que los clivajes, las tensiones, los momentos de complejidad en la sociedad no son las complejidades de los años 80. Hoy día tenemos otro tipo de desafíos. Y uno de los principales desafíos en las grandes urbes y también en los sectores rurales, o sea, el asesinato de estos trabajadores agrícolas ocurre en Mayoa, no ocurre en la capital regional, no ocurre en grandes centros urbanos. Hoy día la sociedad completa, de manera transversal, se está viendo amenazada por una ola delictual que tiene distintas expresiones, pero creo que la más compleja es el crimen organizado. Ayer o antes de ayer en la Universidad de San Sebastián estuvo Douglas Faraz, que es un periodista, un investigador muy importante en materia de crimen organizado, y planteaba también uno de los elementos que tú comentabas al principio. Cuando las bandas criminales se empiezan a enfrentar, ¿no?, y comenzamos a descubrir todos los días en las matinales que hay un cuerpo descuartizado, que hay un cuerpo amarrado en una bolsa en la carretera, que hay una mano encontrada por acá y la cabeza por la otra parte, esos no son crímenes comunes. Detrás de eso hay mensajes de bandas criminales que se encuentran con otras y dicen, este territorio es mío, así que si tú venías a vender droga acá, a ejercer distintos tipos de ilícitos en mi zona, vas a terminar descuartizado. Y lo que es más terrible es que hay algunas bandas criminales que tienen determinadas formas de enviar estos mensajes. O te cortan la cabeza, o te cortan un brazo, y morbosidades que no voy a detallar. Entonces, pongamos ojo también en cómo frenar a una tremenda industria del crimen que se nos va a instalar, que ya está en parte instalada en este país, y que cuando ya tenga capacidad operativa plena, no vamos a darnos cuenta y no vamos a ser capaces de enfrentar ese problema como podemos hacerlo hoy día, en un momento en el que el crimen organizado, espero, se esté recién instalando. Hacemos una pausa, amigo Lucho Fraile, en Chile Público. Seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descárgase, listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Diputado Schubert, Araucanía, diputado Guzmán.
Maule y Ignacio Bustos, también presidente de Patria Progresista, hoy día aquí en el panel de Chile Público. Quiero que hablemos en esta segunda parte del programa de la figura de Ricardo Lagos, porque es súper interesante el tránsito que tiene Ricardo Lagos, porque va exactamente de la mano con el tránsito de Chile. Entonces, quisiera preguntarles, además, dos diputados que yo no sé si para la elección del año 99 tenían ya más de 18 y podían votar, yo los veo bien jóvenes, pero ya... Yo me imagino además que votaron por Lavín, o sea, el diputado Schubert no me lo imagino votando por Ricardo Lagos. Diputado Guzmán como Evópoli, puede ser, ¿ah? Puede ser, capaz que... Mira, el diputado Schubert dice, bueno, ¿Quién sabe? nunca se Oye, sabe. el 2000 yo tenía 15 años, así que no podía votar, pero creo que en mi familia estaban todos con la I. Entonces, preguntarle a ustedes por la figura del presidente Lago, que a mí me parece, además, todavía una súper, muy buena costumbre esto de que tengamos expresidentes que puedan conversar, que en general tengan elogios de distintos lados. Me parece súper sano cívicamente, más allá de que uno a lo mejor en su momento fue un adversario político del mismo. O sea, todos los que escuché estos días tirándole flores a Ricardo Lagos le dieron durísimo en los 90 y le dieron durísimo durante su gobierno también. Pero me parece sano que, claro, al final de esta historia se puedan también reconocer esos avances. Me pareció muy llamativo lo que pasó con la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Porque si hay alguien que personifica los 30 años es precisamente también Ricardo Lagos. Y también yo escuchaba ayer al senador Núñez tirándole una cantidad de flores también impresionante a Ricardo Lagos. Entonces, preguntarle su opinión respecto a ese tránsito del expresidente Ricardo Lagos, que yo insisto, para mí va exactamente del tránsito que tuvo Chile esos años. Voy a partir con usted, que se autodefinió como el más joven, diputado Guzmán. No me autodefiní, usted me definió así, pero efectivamente el 2000 yo tenía 15 años. Oye, yo la verdad que como muchos en este país valoramos la forma de hacer política del expresidente Ricardo Lagos, un hombre que ha sido definido como un estadista, que siempre valoró las diferencias, que entendió posiciones, que permitió construir acuerdos y que en definitiva fue parte del progreso de un país que requirió en su minuto tomar decisiones relevantes. Y una de las decisiones más relevantes del presidente Lagos fue avanzar en obras significativas para Chile. Somos el resultado de las decisiones que tomó en su gobierno el presidente Lagos para avanzar en algo que es relevante hoy día, como son las concesiones. Eso fue una creación, un legado del presidente Lagos que hoy día nos permite tener hospitales, nos permite tener carreteras, nos permite avanzar en la buena relación que tiene que existir entre el mundo público y el mundo privado. Eso es esencial para poder construir un país. Por tanto, yo creo que el validar, el potenciar, el resaltar la figura del expresidente Ricardo Lagos es muy significativo. Hoy anunciando su retiro de la vía pública, sin perjuicio de señalar que cada vez que se necesita una opinión, él va a estar disponible a darla. Y la tuvo en dos momentos que han sido históricos para Chile en los procesos constitucionales recientemente vividos, en los cuales tuvo la valentía de cuestionar y de plantear su posición respecto al proceso, más allá de las posiciones independientes que uno pueda tener. Pero yo quiero detenerme en algo que tú decías, Jorge. Esto fue destacado por todos los sectores políticos, ¿eh? Pero yo creo que los más importantes es justamente a quienes le toca gobernar, de no solamente validar la posición del presidente Lagos, sino que también hacerla propia, hacerla carne. Y nosotros, yo que estoy en el Congreso, lo vemos a diario, la falta de diálogo, la falta de comprensión, la rigurosidad técnica en la toma de decisiones. Eso hace mucho rato que se abandonó en el Congreso Nacional. Y yo creo que si alguien quiere validar o destacar la figura del expresidente Ricardo Lagos, lo primero que tiene que hacer, estando en política y estando en la gestión pública, es justamente actuar en base a esas convicciones, pero principalmente entender que el que tiene al frente, que es su opositor, también tiene un punto en el cual se pueden construir acuerdos, sin abandonar nunca, insisto, la técnica y el respaldo empírico de las decisiones que se puedan tomar. Yo se lo hice ver de una forma dura al ministro Marcel cuando discutíamos el proyecto de pensiones,
donde el ministro le critiqué la falta de rigurosidad técnica. En definitiva, por poder tener votos para poder sacar adelante la reforma, estuvieron disponibles a todo, a meterle mano al proyecto por donde pudieran. Y bueno, ¿quién paga las consecuencias de las malas políticas públicas? Justamente no es el ministro Marcel ni el gobierno, la va a pagar los pensionados de Chile. Entonces yo creo que si vamos a potenciar la figura del expresidente Lagos, es actuando en la vida pública como lo hizo el expresidente cuando le tocó convivir y dialogar sin abandonar sus convicciones con cada uno de los sectores políticos en Chile. El diputado Guzmán, diputado Chuer, hacía alusión al tema de las concesiones, bueno, está el tema del financiamiento de la educación, el CAE, tal vez, de los temas que más se le criticaron al presidente Lagos. Sí. Bueno, yo creo que me gusta que valoremos a los expresidentes. Yo creo que el llevar las riendas de nuestro país es un honor y, por supuesto, el aprendizaje que quiere una persona cualquiera, ¿no es cierto?, de asumir ese cargo. Yo creo que es muy valioso que esté disponible y así lo hemos visto en todos los expresidentes, ¿verdad?, que siempre están disponibles para opinar, para respetando a quien está gobernando, pero incluso aconsejar si es que el que está gobernando les pide consejo. Y yo creo que eso es muy valioso y creo que el aporte claramente del expresidente es importante. Efectivamente, mis patas de gallo me delataron. Yo sí voté en esa elección, a diferencia del joven Guzmán, que había estado andando en triciclo, tal vez yo estaba entrando a la universidad, así es que voté y efectivamente yo hice campaña por primera vez por Joaquín Lavín. O sea, más que campaña, yo fui apoderado de mesa, me acuerdo, y muy feliz y orgulloso de haber sido en esa oportunidad. Y bueno, sí, crítico de muchas cosas del gobierno del presidente Lagos, por ejemplo, el tema del financiamiento del CAE. Yo mismo pagué con crédito a través del Banco Estado, pagué 1 o 2 años de mi universidad y terminé pagando como 4 veces lo que el Estado me prestó. O sea, lucró conmigo hasta decir basta, y ese es parte del diseño del expresidente. Y claro, yo fui muy crítico. Ahora, después de haber pasado por el gobierno de la presidenta Bachelet, que enemistó, donde la amistad cívica se terminó de romper o se empeoró el ambiente y generó mucho lo que vino después. Y después de presenciar, la verdad, este gobierno, déjeme decirle que la verdad es que yo votaría hoy día por un presidente como el presidente Lagos después de ver lo que estamos viviendo hoy día. O sea, esto de ministros que van a las comisiones a decir medias verdades, de ministros que dicen a la prensa que se reunían con 2 personas y después le sacan 3 más y dicen, ups, sí, verdad, me acordé. O sea, ese nivel escolar, digamos, de gobernar, claramente deja mucho más en alto de la imagen que uno tenía tal vez del gobierno del presidente Lagos, lo que fue un gobierno como ese. O sea, un hombre de Estado con personas serias que uno podía no estar de acuerdo, pero daban datos ciertos, entregaban información, eran profesionales y uno podía discutir a ese nivel. Yo desde la universidad y desde mi casa, digamos, discutiendo con ellos, pero a un nivel donde habían argumentos. Hoy día la verdad es que son estas poesías, ¿verdad?, estos discursos que en realidad asustan, ¿no es cierto? Entonces, claramente yo creo que más importante aún es la figura de un gobernante como fue él y su gobierno. El tema de las concesiones es clave, muy importante. Me recuerdo la reforma procesal penal. Recuerdo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también fue importante, y la firma, no obstante haber señalado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, haberle dicho que no a Estados Unidos, si ustedes se acuerdan, también fue muy importante, fue un hito, creo yo, relevante, de un país pequeño que estaba en esta comisión y que se paró frente a un país grande por una convicción, y eso lo valoro muchísimo. Así que bueno, creo que esa es la figura. Me gusta que tengamos ese respeto, como decías recién, Jorge, y está bien, está muy bien. O sea, llevó las riendas de nuestro país, tuvo aciertos y desaciertos, por supuesto, como toda persona, pero vemos que lo hizo con convicción. Y por último, es lamentable también que aquellos que lo vapulearon tanto a él y a los suyos, haber hablado a los 30 años, que eran unos vendidos, que habían prolongado la economía de la dictadura, haciendo más ricos a los privados, etcétera. Hoy día que están en gobierno, que no han dado pie con bola, creo que bueno que hoy día reconozcan. Yo creo que también una pedida de perdón sería bonito, sería un bonito gesto reconocer que efectivamente se equivocaron garrafalmente en haber mirado tan en menos, porque la realidad de ese momento también hay que analizar las decisiones que se tomaron a la luz de la información y del momento que se vivía en ese entonces. Entonces, hoy día creo que hay que ser, me daría un poco de vergüenza, digamos, ensalzar tanto la figura de una persona que vapulearon tanto. Creo que hay que ser un poco más honesto en ese sentido y decir si en definitiva no les gustó lo que hizo, o entonces pedir perdón y reconocer que se equivocaron y que en realidad su figura era harto mejor de lo que ellos hicieron ver, porque el echar por tierra, y aquí termino, todo lo que hizo la Concertación como que fue realmente nada, pésimo,
creo que fue un gran error y que contribuyó mucho también a la violencia que vivimos en octubre del 2019. Así que creo que ahí hay una falta, una pedida de perdón pendiente. Y bueno, creo muy bueno y saludable este vínculo que tenemos el resto de la ciudadanía con los expresidentes. ¿Usted, señor Busto, es de la generación Guzmán o es de la generación Schubert? No, ninguna, ni siquiera ninguna. la de Boric. Yo Ninguna. tenía 5 años para la elección del presidente Lagos. ¿Cuántos años tiene usted? 29 tengo. 29. 29 años, sí. Nada, mira, creo que, por supuesto que todos compartimos diferencias con el presidente Lagos y con los gobiernos de la concertación, desde distintos puntos de vista. Pero yo siento que las generaciones más jóvenes de izquierda han sido especialmente críticos con... Mucho más, pero que las generaciones nuevas de izquierda son realmente una basura. Yo eso te lo digo, pero no sé qué hay. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Hay un vacío absoluto de formación política, de convicción, son muchas veces una cuestión bien desagradable. A propósito, me acordé de una anécdota con un embajador ahora de este gobierno. Conversé con él alguna vez, militamos juntos y yo planteaba lo mismo. Y yo estudié con el CAE y sin el CAE no podría haber estudiado, fíjate. Sin el CAE no podría haber estudiado. Entonces, independiente de lo que uno pueda criticar respecto a la deuda y a todo lo que significa, que es una cuestión terrible, también uno tiene que entender que los estados muchas veces dan hasta donde pueden dar y que muchas veces la política es más ingrata y la realidad es mucho más injusta de lo que parece. Y que para lograr la ampliación de las políticas públicas y para que el Estado llegue a más personas, a veces tenemos que hacer esfuerzo. Y creo que una de las cosas que el presidente Lagos planteaba justamente era esa permanente búsqueda por la superación de la pobreza, pero también sin olvidar los parámetros de igualdad. Y contaba esta anécdota porque que ahora es embajador tenía una... No lo voy a decir, no voy a ser yo de mal gusto con el embajador, lo voy a respetar en este caso al embajador. Y despotricó fuertemente. Pero en Europa no se escucha este programa, yo creo, no sé. Así es, el diputado lo intuyó muy bien. Y me dice, muy cercano al presidente Boric, y me dice, pero es que es incomprensible que tú apoyes lo del presidente Lagos. Y dije, pero a ver, ¿tú estudiaste con CAE? Y la respuesta fue, no hubo respuesta. Entonces al final del día, quienes de una u otra manera fuimos beneficiados por una forma de hacer política, de comprender un Estado que tiene que ampliar la capacidad de cobertura, no sé si con un Estado más grande, pero sí con un Estado más eficiente, que construya políticas pensando en la igualdad, es muy importante. Lo conversaba hace unos días con Marco Enrique Dominami, justamente respecto a la visión de Estado que podemos esto. Hoy día hay una contradicción importante respecto a un Estado más grande, que tal vez no es la alternativa, y un Estado más eficiente que sí pueda llegar a más ciudadanos y ciudadanas. Un Estado más grande no significa llegar a una mayor porción de cobertura, a más personas, pero de repente un Estado ajustado, pero con capacidad de gestión, me decía Marco, un Estado con capacidad de gestión sí tiene la posibilidad de abarcar a una capa mayor de la sociedad que hoy día lo está necesitando. Cierro con unos números. Ricardo Lagos se da cuenta en el inicio de su gobierno que el per cápita en los últimos 3 años de Eduardo Frei crecía, pero los índices de desigualdad se mantenían. El Gini se mantenía y aumentaba el per cápita. Hicieron todo un estudio y descubrieron que 250.000 familias de las más pobres de Chile no conocían sus derechos y no conocían cuáles eran los beneficios que tenía el Estado para ellos. Entonces ahí tomó la decisión política de convicción, ¿no es cierto? Y formó a 2.000 funcionarios de gobierno, el programa Chile Solidario. ¿Qué hicieron estos 2.000 funcionarios de gobierno? Se fueron a meter durante 6 meses a los campamentos, a las poblaciones de este país, para explicarle a las familias más pobres. Estamos hablando de una época sin internet, sin WhatsApp, sin Twitter, sin TikTok, sin nada. Para explicarle a esas familias cuáles eran los beneficios del Estado. Ahí hay una convicción de hacer las cosas, de superar la pobreza. No de andar preocupado de cuestiones muchas veces que son estéticas. Creo que algunos de los debates a los que el presidente Boric le da una gran relevancia rondan muchas veces en lo estético, en lo posero, las caletas con perspectiva de género. No quiero ser tan tajante con eso porque después me revientan. Pero sí, creo que hay un debate estético permanente, hay un debate en la forma que no siempre es el fondo. Y abandonamos una de las cuestiones que hoy día son más importantes, porque en este país sigue habiendo gente que pasa frío, gente que pasa hambre,
gente que no tiene un trabajo digno, y un gobierno de izquierda, que debería representarnos a nosotros también, desde el mundo de la izquierda lo digo, su primera preocupación debiese ser la pobreza, la seguridad, la dignidad, y no la dignidad entendida como que tengamos acceso a la cultura, a lo típico de la izquierda. Hoy día la dignidad pasa porque podamos salir a un barrio, en Lampa, en Quinta Normal, en El Bosque, en la San Luis, en Talca, en cualquier población de este país, y que no te llegue un balazo en la cabeza. Jorge Guzmán, diputado por el Maule, Talca, gracias por estar hoy día. Un Nobel diputado, Jorge Guzmán. Está muteado, diputado, está muteado. Perdón. Ahí sí. Muchas gracias, Jorge, y agradecer también a Estefan y a Ignacio por el diálogo. Eso, también saludamos al diputado Chuve. Gracias, diputado. Usted fue la voz de la experiencia en este programa. La mezcla entre experiencia y juventud, como dice el filósofo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy grato conversar con ustedes y que tengan también un buen tiempo, espero también de descanso. Sí, pues se van de vacaciones. Empieza el feriado legislativo, ¿no? Así es. Eso. Merecido. Muy bien, muy bien. Lo que no Muchas necesariamente significa que los parlamentarios descansemos, ¿eh? Nos toca Pero hay que todavía hacer... descansar también. Así. Es verdad. Ya, y el más joven del panel, presidente de Patria Progresista, Ignacio Así Augusto, es. gracias por estar también hoy día aquí Al en pie del Chile cañón a ti, Jorge, a los diputados y a la gente que nos ve y nos escucha. Gracias. Nosotros, Lucho, nos vamos. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Nos vemos. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.